En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez me acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín. Buenas tardes, Natalia. Y Natalia Guado les habla al micrófono. Cuéntanos qué protagonistas tenemos hoy en el espejo, Chomín. Pues nos vamos a acercar hasta la exposición Rostros y Retos del Mundo del Trabajo que se inauguró ayer en el claustro de la Catedral y lo vamos a hacer de la mano del director del Secretariado de Pastoral Obrera, con José Antonio Margüello. Y en la historia de la semana queremos palpar el sufrimiento, la desolación y la destrucción de uno de los países más ricos en minerales y que más guerras y conflictos armados está sufriendo. Queremos hablar de la República Democrática del Congo y desde allí acaba de llegar la religiosa palentina, la hermana Ana Isabel Gento, carmelita misionera teresiana. Ella es nuestra historia de la semana. Pero como ustedes saben, nosotros nos gusta comenzar con buenas noticias y está ya José Luis Pablos esperándonos. Buenos días. Datos sobre el petróleo muestran dónde hay fuentes de agua en África. Las empresas que realizan estudios exploratorios para la perforación de pozos petroleros han estado sentadas sobre montañas de datos geológicos, que ahora se utilizan para localizar acuíferos ocultos de agua para las comunidades africanas. Sin embargo, una empresa de perforación fundada por extrabajadores de la industria petrolera se dio cuenta de que en muchas regiones de África, donde se cree que hay petróleo, extensos estudios sísmicos habían identificado docenas de pozos de agua ocultos en los que las empresas de exploración no estaban interesadas y que los proyectos hídricos no podían permitirse buscar. Esta empresa, Ruden AS, ha pasado años recopilando datos de esta industria para desbloquear fuentes de agua dulce para millones de africanos. Uno en particular, ahora conocido como el acuífero Kimberley, proporcionará agua a 2 millones de tanzanos durante un siglo. Todo el mundo se emocionó porque este fue el descubrimiento de un acuífero que nadie sabía que existía, dijo Elizabeth Quiroga Jordán, ingeniera petrolera de Rudens. También aprendieron que si una compañía petrolera no encuentra petróleo después de una cierta profundidad, lo declaran seco incluso si está lleno de agua. Una buena noticia para la gente de África. Vamos a hablar con José Antonio Margüello, con el director del Secretariado de Pastoral Obrera, para que nos cuente esa exposición de rostros y retos del mundo del trabajo. Pues tenemos el placer de hablar con el director del Secretariado de la Pastoral Obrera, José Antonio Margüello, que ayer inauguramos esa exposición de rostros y retos del mundo de trabajo. ¿Cómo surge esta iniciativa y hasta cuándo se va a poder ver en el claustro de la Catedral? Bueno, pues mira, esto ha surgido desde la Delegación de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española. El origen ha sido hacer memoria, recordar los 30 años desde que se publicaron el documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y creemos que es muy importante el recordar estos años, recordando a las personas que estuvieron más de cerca implicadas, no solamente en que saliera el documento a la luz, sino que fuera algo vivencial de las personas que codo a codo con las personas del mundo del trabajo, con los compañeros, pues hicieron posible que surgiera este documento. Este documento importante para la Iglesia e importante para la Pastoral Obrera. La exposición se inauguró ayer, 20 de marzo, y va a estar en el claustro de la Catedral. ¿Hasta qué día? Va a estar desde el día 20 hasta el día 30 de este mismo mes de marzo. Tendremos el horario que normalmente tiene el claustro de la Catedral abierto. Y luego es una exposición con paneles, con rostros. ¿Qué objetivo, en qué consisten los paneles? ¿Que el visitante que se acerca al claustro de la Catedral para ver la exposición, con qué se va a encontrar? Está estructurado, digamos, en 5 apartados. El primer apartado, que se titula El gran tema es el trabajo, porque sí que pensamos que una exposición sobre el trabajo, pues la clave es ver de qué estamos hablando, ¿no? Es del trabajo, de tener un trabajo digno que anime a las personas a compartir vida, a vincularse, a crear. Luego hay otro segundo bloque que son las condiciones de trabajo y las condiciones de vida. Y hace un poco el recorrido sobre diferentes colectivos, personas que están más afectados, ¿no? Comenta un poco qué es el trabajo decente. Luego habla un poco de las personas que no tienen trabajo o que le tienen muy precario. Otro es el colectivo muy afectado por el trabajo, no tener trabajo o tenerlo en malas condiciones, los jóvenes, las mujeres, los emigrantes.
Y un tema también muy importante es el de la siniestralidad laboral, ¿no? Tendríamos que esforzarnos todos por mejorar esas condiciones, ¿no? La siniestralidad y las enfermedades laborales. Luego habla también, con el título sugestivo de Los lunes al sol, el tema de las personas que no tienen ningún trabajo, ¿no? Y cómo todo eso desemboca en que se crean muchas desigualdades y sobre todo mucho empobrecimiento. ¿Ha cambiado mucho el mundo laboral de hace 30 años, que es cuando surgió este documento, a la actualidad? Yo creo que sí que ha cambiado. El documento ha sido un impulso muy importante para tomar conciencia sobre lo que es el trabajo para la vida de las personas, ¿no? Porque el trabajo no es solamente el estar en un lugar de trabajo, sino que es todo lo que hay alrededor de las condiciones de vida que se generan, cómo afecta a la vida de las personas, cómo afecta a la vida de la familia, cómo afecta a nuestra salud. El documento va un poco enfocado a que tomemos en cuenta que el trabajo es muy importante para la vida de las personas. Desde la Pastoral Obrera trabajáis, de nuestra diócesis, trabajáis con AINCO por sensibilizar acerca de la importancia del trabajo y hacerlo también con esa dimensión pastoral desde una visión de Iglesia. ¿Queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer. Creemos que sí que se ha avanzado mucho, ¿no? La Pastoral Obrera ahora mismo está muy integrada en el organigrama de la diócesis. Nos sentimos muy acogidos, muy escuchados, participamos en ella, ¿no? Pero sin embargo sí que creemos que se tiene que impulsar un poco más lo que es la Pastoral Obrera en nuestras parroquias, ¿no? Hace falta más sensibilidad sobre lo que significa el trabajo, y en eso yo creo que es una de las cosas en las que estamos muy empeñados, ¿no? En sensibilizarnos a nosotros mismos de la importancia que tiene el trabajo. También otro de los campos que queremos impulsar es el animar a los cristianos y a las cristianas a salir a la calle, a estar en contacto con el mundo del trabajo, vivir implicados en su mundo para lo que estamos ahora tratando de la sinodalidad, de ser una iglesia en salida, ser una iglesia en misión. En el campo del trabajo tenemos mucho campo para poder evangelizar, ¿no? Para poder llevar a Jesucristo a nuestros compañeros. Qué bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Animamos a nuestros oyentes a que se acerquen hasta el claustro de la catedral para ver esta exposición Retos y Rostros del Trabajo. Luego también tenemos otra cosa organizada, aparte de la exposición. Dinos, ¿es verdad? El recital poético. Es un recital músico poético. No son personas muy conocidas, pero hemos querido que fuese como un pequeño complemento. ¿Cuándo va a ser? Eso va a ser el viernes día 28. La próxima semana, el próximo viernes. El próximo viernes, a las 8 en el Centro Juvenil. En el Centro Juvenil. Lo recordaremos en el próximo espejo, que no se pierdan ese recital poético. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Está ya con nosotros Antonio Rubio con otra mirada. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Con otra mirada. Muy buenas tardes. En Población de Campos, localidad muy interesante del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia, existen dos ermitas, la de San Miguel, ubicada junto al cementerio, y la ermita del Socorro, dentro del casco urbano, en las inmediaciones del puente sobre Lucieza. Y es de esta de la que les hablo hoy, porque es la sede de la Virgen del Socorro, patrona de la población, una talla del siglo XIII con fama de milagrosa. No siempre se llamó del Socorro, sino que a lo largo de la historia ha tenido otros nombres: Virgen del Río, Virgen del Corro, Virgen de los Pastores. Sea cual sea el nombre, la devoción es única, la que profesan todos los vecinos de la localidad hacia María, la Madre de Dios, a la que consideran una vecina más y a la que acuden con frecuencia para contarle sus confidencias y principalmente a pedir su ayuda ante las dificultades que salen al paso. La ermita del Socorro es, casi con toda certeza, el vestigio más antiguo del pasado de Población de Campos. Fue en 1140 cuando Alfonso VII, el rey de Castilla, cedió esta villa a la Orden de Malta, llamada también Orden de San Juan de Jerusalén, al mando de un gobernador que designaba a los alcaldes y ejercía el poder jurisdiccional.
Entre las posesiones que la Orden de Malta tenía en Población de Campos destacaban la desaparecida ermita de la Virgen de la Antadilla y la iglesia de San Pedro, de la que queda en pie la Capilla del Socorro, es decir, la ermita actual, en la que se advierten dos tramos separados por un arco apuntado y ambos cubiertos con bóveda sencilla de crucería. El primer tramo es el más antiguo y su origen puede datarse en los albores del siglo XIII. En el exterior quedan restos del arranque de un ábside semicircular y parte de una columna sobre la que posiblemente se asentase el arco triunfal. Esta interesante edificación románica fue restaurada y salvada de la ruina que la amenazaba entre 1973 y 1984. La imagen titular Nuestra Señora del Socorro no se encuentra en la ermita, sino en la iglesia parroquial, que está dedicada a Santa María Magdalena. Es una virgen con el niño, anónimo castellano del último tercio del siglo XIII, talla en madera con policromía original muy desgastada y con dos capas de repintes, que fue restaurada en el año 1995. Hasta el próximo programa. Y compartimos uno de los twitters de los últimos días del Papa Francisco, del 16 de marzo. Sigamos rezando por la paz, especialmente en los países heridos por la guerra, en la martirizada Ucrania, en Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán y la República Democrática del Congo. Y hasta ahí, hasta la República Democrática del Congo, nos vamos de la mano de la palentina, la religiosa hermana Ana Isabel Gento, carmelita misionera teresiana, que acaba de llegar del Congo a nuestra tierra de Palencia. El Espejo nos ofrece la historia de la semana. Buenas tardes, hermana Ana Isabel. No sé si procede la pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí tranquila, ¿verdad? Estamos tranquilas ya habiendo venido a España, que es un país que no está en guerra, y eso es lo que hemos estado viviendo pues en la República Democrática del Congo, de donde vengo. Sí. El año pasado conversábamos en estos mismos micrófonos sobre la situación del Congo, algo que ya era difícil en esos momentos, pero en las últimas semanas se ha recrudecido muchísimo el conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues sí, es un conflicto que lleva más de 30 años en activo, pero muchos pueblos cercanos a la ciudad de Goma, donde yo vivía, estaban ya ocupados por el grupo M23, que es un grupo que nació después de alguna otra de los conflictos que ha tenido el Congo, que es un grupo armado que viene apoyado por el país Ruanda, que es el país vecino, uno de los países vecinos del Congo, y bueno, además por muchos otros países, para ocupar esta zona del este del Congo, que es muy rica en minerales, muy rica en oro, coltan, diamantes y otros minerales que nosotros utilizamos todos los días para todos nuestros aparatos electrónicos, pero que bueno, pues allí se extrae una de las mayores cantidades de estos materiales. A finales de enero, este grupo ha ocupado la ciudad de Goma, que es la capital de esa provincia de Kivu Norte, y ha llegado también a mediados del mes de enero a ocupar la ciudad de Bukavu, que es otra capital de otra región, de Kivu Sur. Y bueno, pues esta situación ha agravado mucho el momento, porque en Goma, sobre todo, que es lo que yo más conozco, es donde estaban muchas personas que habían sido desplazadas ya en toda la zona de conflicto y se habían acumulado un poco en la ciudad. Ahora mismo pues la situación allí es muy grave, porque ha habido muchos muertos, porque en Goma sí que hubo enfrentamientos, y además pues muchas personas que han quedado en mayor pobreza, ¿no? Durante muchos años se nos ha querido transmitir la idea que esta guerra es un conflicto entre tribus, pero lo apuntaba la hermana Ana Isabel ahora mismo, va mucho más allá, hay muchos intereses de por medio. Sí. Y bueno, estando allí uno al final no sabe exactamente cuál es el origen, seguramente que hay muchas cosas entrelazadas, pero sobre todo se nota que y se ve y se siente, aunque la población es la que lo sufre también tribalmente, ¿no? Pero ahí el conflicto es la riqueza que hay en esa zona, una riqueza que está en la tierra, y entonces hay un país muy interesado, que
que es Ruanda, en ocupar esa tierra para ser los que controlan toda la situación, aunque ya la están controlando de manera anómala, pero quieren también dominarla políticamente. Y detrás de Ruanda, por muchos otros países. Al final, en las guerras, por lo que yo veo ahora en las noticias, también de las dos guerras de las que se habla aquí, tanto Gaza como Ucrania, pues los actores son los mismos, Estados Unidos, Rusia, China. Unos apoyan a unos, otros apoyan a otros y al final, pues quien se llevan los beneficios son estos países, ¿no? Europa también está implicada, como ha sido un país colonizado, pues en la capital ya se atacó a las embajadas de varios países europeos. El mayor problema, más que tribal, es económico-político, pero ciertamente luego en el día a día sí que se vive esto de las tribus. O sea, hay muchas familias que se han tenido que alejar de Goma o se han tenido que alejar de estos lugares ocupados porque vienen sus casas ocupadas, maltratan a las mujeres de una manera, a los hombres de otra. Ahora mismo pues hay mucha dificultad para los jóvenes de estas ciudades porque el grupo M23 quiere que pertenezcan a su ejército, entre comillas lo de ejército, pero pues quien no quiere viene eliminado en ese mismo momento, ¿no? Entonces los jóvenes se están escondiendo e intentando no ser visibles, pero algunas veces pues les van a las casas porque entre ellos también por esta razón tribal se acusan a las familias. Pero pues ahora mismo a mí me llamó la atención, por ejemplo, que el dirigente actual del grupo M23 no pertenece a ninguna de las dos tribus que tradicionalmente estaban en conflicto, los Hutus y Tutsis, sino que es otra de las miles de tribus que hay en el Congo. Entonces pues es realmente una cuestión mucho más política y económica. Hermana Ana Isabel, acabas de llegar a Palencia. Has vivido en primera persona el sonido de las bombas cayendo, la muerte y desolación que se vive en el país. ¿Por qué crees que en el resto del mundo silenciamos esta guerra? Cuando uno llega aquí, yo decía, miraba un telediario y yo digo, pues no sé si es que me lo he estado inventando, si he vivido en otro planeta o qué es, porque no aparece ni una sola mención, pero ciertamente es penoso que no se conozca, es realmente penoso haberlo vivido y me ha costado quizá más es dejarlo ahora mismo porque se quedan allí mucha gente sufriendo, muchos niños. Yo trabajaba en un centro nutricional y ya se veían muchos niños con estos problemas, muchas familias con problemas nutricionales, pero ahora mismo muchísimo más porque además los campos de desplazados que estaban en la ciudad Goma han sido eliminados por orden por el grupo M23. Toda esta población ha quedado mucho más desprotegida. Pienso que esa desinformación viene causada por esos intereses políticos, económicos de los que hemos hablado antes, ¿no? Es muy triste vivir esto en primera persona, es verdad, pero también pues ver que el resto del planeta, el resto de la población no conoce nada. Vuestra comunidad allí de Carmelitas Misioneras Teresianas prestáis un servicio en el dispensario de salud, un centro nutricional. ¿En la actualidad podéis seguir prestando esta ayuda? ¿Contáis con medicinas, con agua, con luz? Pues allí nuestra comunidad tiene tanto un colegio como un centro de salud. Dentro del centro de salud está el centro nutricional y están funcionando los dos. El colegio por orden, porque ha habido una orden obligada de abrir los centros, ¿no? Porque muchos padres no están mandando a sus hijos o incluso muchas familias han tenido que desplazarse también, con lo cual hay muchos menos alumnos. Pero ha sido una obligación porque el grupo M23, que ha tomado todo el gobierno, digamos, de la ciudad, quiere dar una imagen de normalidad. En el centro de salud está abierto, ciertamente, el centro nutricional está abierto, pero las hermanas ya me están contando que están faltando las medicinas porque falta el camino para que entren esas medicinas y porque falta el dinero para comprarlas. Y el grupo M23 va buscando, ha llegado a nuestro centro de salud, pero buscando a los heridos, o sea, es un gran riesgo. Claro, van buscando a los jóvenes sobre todo, o a quienes si han sido heridos, quiere decir que serán sus enemigos, ¿no? Generalmente no se deja entrar en estos centros con el traje de militares, con lo cual ahí se mantiene un poco el control, pero hasta cierto punto es que se pueden uno enfrentar a estos grupos que te pueden matar ahí mismo. La pregunta es obvia, hermana Ana Isabel. ¿En los rostros de la población hay miedo? Hay miedo, hay miedo. Generalmente son personas muy alegres, ¿verdad? Lo habéis visto a lo mejor en algunas imágenes, pero las celebraciones de allí las podemos vivir siempre muy, muy alegres, pero ciertamente cuando tú les preguntas cómo estáis, ellos siempre te preguntan bien, pero ya generalmente ahora ya no se responde bien, sino un poco bien, y eso quiere decir que ya está habiendo conflicto. Cuando ya hablas con alguien de más confianza, ahora ya desde aquí, pero bueno, pues te muestran
muestran sobre todo ese miedo para los chicos, es un miedo para los jóvenes chicos, varones, porque les quieren introducir en su grupo armado. Para las mujeres es siempre, durante años, durante más de 30 años llevan siendo arma de guerra, porque son violadas. Ya en los campos de desplazados pasaba esto también y teníamos que estar muy atentos a muchos casos que recibíamos de este tipo, pero actualmente pues es lo mismo, ¿no? Hay muchísimos casos en que de todos los grupos, de todos los lados les viene la dificultad a las mujeres. Pero el miedo sí, bueno, existe en todos, ¿no? Y hermana Ana Isabel, en este jubileo de la esperanza, una pregunta un tanto triste, porque ¿hay esperanza? Sí, ciertamente triste y bueno, sí, ciertamente hay esperanza. Como decía antes, es lo último que se pierde. Nosotros allí también pudimos abrir la Puerta Santa en la catedral y bueno, pues de hecho todos los sacerdotes, los religiosos, estando ocupada la ciudad, pero ha habido un poco más de tranquilidad. Ya se empezó a pensar cómo vamos a iniciar esta cuaresma, ¿no? Porque yo justamente salí del Congo antes de iniciar la cuaresma, tuve que estar un mes justamente pasando la frontera en Ruanda, pero la ilusión los diálogos que se hacían entre todas las personas era cómo vamos, qué tema vamos a unir, en qué tema nos vamos a unir para que se cree más situaciones de perdón y de comunión que de guerra. El grito de todos, la súplica de todos es la paz y cuando nos unimos para algo y más para esto que realmente no se dice solo con la boca, sino que está diciendo con los hechos, con el corazón, esta petición. Yo pienso que el Señor es el que nos va a seguir dando esta esperanza. Si profundizamos un poco más, vamos a descubrir esos gestos de esperanza también en quien tenemos al lado, ¿no? Familias que llegan a nuestro centro nutricional, yo justo antes de salir, pues allí le retuvimos un poco más a los que estaban allí, que ya podían a lo mejor salir de alta, pues vivimos esa comunión con ellos, ¿no? En el centro nutricional llegan de todos los bandos. Esa vivencia de la comunión yo pienso que es lo que va a dar esperanza y va a dar también la solución a esta guerra, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por su labor y gracias por dar visibilidad a una guerra que no acaba, que lleva años y años y años y a la que no prestamos ni nuestra voz ni nuestros altavoces. Así que desde aquí del Espejo, gracias, hermana Ana Isabel. Gracias a ustedes, que son los que van a dar esta visibilidad y de verdad, sobre todo, pues sigamos orando unidos para que esto pueda acabar y pueda acabar pudiendo convivir todas las etnias. De verdad es algo que a lo mejor aquí no entendemos, porque es verdad que hay provincias, regiones, pero no hay etnias distintas y en el Congo sí que las hay y muchas, pero bueno, pues tenemos que ir avanzando en ese camino de comunión. Esta semana no te puedes perder. Pósate en mí, luciérnaga de aire. Pues con la fe de Miquel Izal y Pablo Alborán llegamos al final de este espejo, pero les recordamos que esta tarde a las 8:15 en la parroquia de San Antonio se celebra una mesa redonda que lleva por título ¿Se puede caminar juntos en esta sociedad tan dividida?, en la que participarán personas diversas por su forma de pensar, creer y vivir desde el ámbito periodístico, psicológico, educativo, creyente y joven. Mañana con el lema Ven a Puertaventura y organizado por el Secretariado para la Infancia y Adolescencia se celebrará en Palencia el encuentro diocesano de chavales y chavalas de 9 a 14 años. También mañana a partir de las 5, nuevo encuentro presencial y online con las dominicas del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, dirigido a mujeres entre 16 y 40 años que quieran crecer en su vida cristiana, conocer la vida y misión de las monjas dominicas contemplativas y que necesiten luz en su búsqueda vocacional. El martes celebraremos la Jornada por la Vida, que este año lleva por lema Abrazando la vida, construimos esperanza. El Secretariado de Familia y Vida nos invita a unirnos en la Eucaristía, que comenzará a las 7:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Calle. Y el jueves, nueva cita con el curso de formación bíblica. El sacerdote diocesano Raúl Becerril se centrará en los relatos de la Pasión desde las 7:30 hasta las 9 de manera presencial en la Casa de la Iglesia y retransmitida también por el canal de YouTube de la Diócesis. Para el próximo viernes, dentro del Pórtico de la Semana Santa, organizado por la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, a las 8 en San Francisco, concierto del coro de la Universidad de Valladolid. Y a esa misma hora, a las 8, en el Centro Juvenil Diocesano, recital poético-musical con Presentación Pérez y Ángel Aguas, un acompañamiento a la exposición Rostros y Retos del Mundo del Trabajo que podemos visitar en el claustro de la Catedral.
Nos ha dejado así un poco en unai la entrevista de nuestra historia de la semana, que pueden escuchar íntegramente en... Sí, la entrevista era más larga y la pueden escuchar dentro de un ratillo en el canal de YouTube y en la página de la Diócesis de Palencia. Pues que recemos por nuestros hermanos en el Congo en tantos conflictos armados y que los tengamos muy presentes. Gracias, Chomin, buen fin de semana. Un fuerte abrazo a todos. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable, siempre a punto de llegar. Prepárate para el huracán, ya noto su brisa, ya llega con el misterio de su invisibilidad puntual, pero con lista de espera. Y me siento tan idiota por mi falta de memoria, me prometo que recordaré que tendrás misericordia. No conozco ni quiero saber cómo acabará mi historia, que no pare el carrusel, que no deje de girar en esta noria. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable, siempre a punto de llegar. Y pósate en mí, luciérnaga del aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre tan intocable.